del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes esta mañana de martes ya, martes 3 de noviembre del año 2020. Un privilegio llegar a todos ustedes a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias, la agencia noticiosa líder en el noroeste del país. Son ustedes muy gentiles, bienvenidos. Estamos transmitiendo también a través de las redes sociales de Agencia Fronteriza de Noticias y por supuesto también les recuerdo en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, usted podrá tener acceso a la edición nocturna de Agencia Fronteriza de Noticias. Los reporteros del barrio también salen de noche en vivo, se transmite a las 9 de la noche, en horario diferido a las 3 de la tarde, en Canal 73 de CNR estatal. Esta opción de televisión por cable que nos permite llegar hasta Yuma, Arizona, San Luis, Colorado y lugares circunvecinos. Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a quienes ya están conectándose con nosotros. Son ustedes muy gentiles. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, muy buenos días. Mi estimado Roberto López, buenos días. Un abrazote, por supuesto. Igualmente, Roberto, todo el éxito del mundo. Bienvenido. ¿Quién más anda por aquí? Permítame usted verlo. Están empezando a conectarse, por supuesto, y nosotros encantados de disfrutar su compañía. Oiga, hay algunas cuantas piezas informativas interesantes que se han generado en las últimas horas y que, por supuesto, aquí le vamos a compartir. Hoy es día de elecciones en los Estados Unidos. Hoy deberá saberse si el presidente norteamericano Donald Trump continúa en el cargo o si por el contrario el demócrata Joe Biden asume la presidencia de los Estados Unidos para el próximo ciclo administrativo. Así es que hoy se deciden no solo la permanencia de Donald Trump en el cargo, sino muchísimas cosas más, y también le vamos a hablar de eso, porque habrá que vernos en ese espejo. Hay temas sensibles, delicados, que están en juego con esta elección del día de hoy, y si le digo que hay que vernos en ese espejo es porque nos encaminamos a un escenario similar, parecido en cuanto a ciertos temas que nos incumben y que van a depender en buena medida de quién quede al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, es un tema interesantísimo. Estoy seguro que le resultará igualmente interesante, es importante incluso, no solo interesante. Y se lo vamos a compartir en un minuto. El gobierno del estado presentó denuncia por despojo de terrenos. El anuncio lo ha hecho el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y de esto le vamos a compartir todavía más información, por supuesto. Mi estimado Marco Antonio Labastida, tenorazo de Tijuana, el tenor de casa, Marco Labastida, un placer, bienvenido, gracias. Blanca Lidia Gándara, buenos días, bienvenida. Israel Núñez, llegué justo a tiempo del mercado, ande pollo. A Biden no le gusta la 4T, es más, todos los demócratas no les conviene que prosperemos. Bueno, algo de esto tiene razón Israel Núñez, a juzgar por los argumentos muy consistentes y sólidos que se han estado emitiendo en esta etapa de campaña en el vecino país, pero que interesa a los mexicanos
y que ha hecho hablar a muchísimos especialistas en el seguimiento de ese proceso político que vive los Estados Unidos. Somos los vecinos, a veces los vecinos muy incómodos de un elefante que con solo rodar sobre la cama nos puede aplastar. Entonces, lo que le ocurre a Estados Unidos mínimo es de interés de los mexicanos, como mínimo, o debiera serlo, ¿no? Don Israel Núñez evidentemente es uno de los fronterizos que entiende eso y que por eso le está al tanto del tema. Y yo le aseguro que el amigo John Espinosa, que está entrando en este momento, seguramente piensa lo mismo. Roberto Magaña, buenos días, bienvenido. No, claro que no, ninguna falta, bienvenido, por supuesto, Israel. El mismo Bernie Sanders dijo que el TEMEC nada más le convenía a México. Ahí tiene usted. Héctor Baltasar Chiprés, qué gusto saludarte, Héctor. Ande, saludos. Tijuana, San Diego. Taxis Grupo Baltasar. Caramba, qué poderoso, Héctor. Muy bien, chambeando como siempre, Héctor. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entremos en materia. Mire, le decía yo que Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, ha anunciado una acción legal por despojo de terrenos y le quiero compartir el anuncio que sobre el particular hizo el funcionario estatal. Sin más intermediación, vamos con Amador Rodríguez Lozano. Y amigos, les habla Amador Rodríguez Lozano, el secretario general de Gobierno de Baja California, para saludarlos y felicitarlos por este día de muertos. Se cuenta conmigo para muchos, pero presentar una denuncia penal o otra. Esperemos que pronto haya resultados en contra de quien resulte responsable, porque resulta que hay una serie de pillos que se están aprovechando de la transición, el cambio de gobierno, y se están apoderando de terrenos. Estos son los terrenos que están a la entrada del Baja Malibú, pero el problema no solamente es que esas personas están apoderando de esos terrenos que son propiedad del gobierno del Estado, sino que además en la noche han estado trabajando y haciendo un canal de aguas negras que llega hasta el mar, lo cual es verdaderamente inaceptable. Ya hicimos también la denuncia ante la Secretaría de Ecología, porque eso tiene que ser sancionado por toda la fuerza de la ley. Entonces, en la noche hacen unos hoyos, unos canales, ponen unos tubos y el agua sucia de este terreno que es del gobierno del Estado, que se están apoderando ilegalmente de él, lo tiran al mar. Por eso vamos a presentar ahorita una denuncia penal de que me resulte responsable, porque esa es la decisión que hay el gobernador Jaime Bonilla, acatar la corrupción y el delito donde quiera que se encuentre. Este es un libro de gramática. Mucho gusto. Me da mucho gusto que sea un libro de gramática. Gracias por participar. Bueno, le digo que se atraviesan de pronto. Pero ahí está la denuncia de Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno. No da nombres todavía. Suponemos que el Estado ya tiene algún indicio, por lo menos, no lo ha compartido públicamente. Por eso no se los podemos compartir nosotros, pero vamos a seguir investigando este asunto, por supuesto. No parece que este sea el caso de un simple ciudadano que esté haciendo esta tarea. Se antoja como un acto propiciado, ordenado, dispuesto, perpetrado por alguien con un poco más de influencia. Y pareciera que este asunto se va a poner todavía más interesante conforme transcurran las semanas. Una denuncia más, finalmente. Ya veremos en qué resulta esta denuncia que Amador Rodríguez Lozano ha anunciado.
podría sorprendernos. Esos son terrenos muy valiosos, déjeme decirle. Gracias a los demócratas por el 70% de las armas que entran a este país, dice Israel Núñez. Rosa Watts nos acompaña también esta mañana. Bienvenida, un placer. Y los Moches, qué gran trabajo hicieron en Iztacali, sobrevivió milagrosamente de la embolia. Pues ciertamente el secretario no se cuece el primer hervor, por supuesto. Y sí, tuvo mucha suerte, mucha suerte. Quién sabe si conserve alguna secuela. Aparentemente fue una actuación muy rápida y esto permitió que las consecuencias no fueran peores, según lo que nos llegamos a enterar en su momento por gente cercana a Amador Rodríguez Lozano. Pero bueno. Norma Martín, ¿a qué terreno se refiere Rodríguez Lozano? Terrenos junto a Baja Malibú. Son terrenos de gobierno del estado, fueron invadidos y además alguien los estaría metiéndose por la noche a trabajar en el terreno para hacer algunas cosas, entre ellas hacer alguna obra para desviar aguas negras al mar. Ese es un delito ambiental, por supuesto, y será interesante ver en qué termina esto, porque siendo un delito ambiental, entonces la norma que aplica es distinta, la sanción, por supuesto, mucho más fuerte. El tiempo nos dirá. Jonathan Zavala, bienvenido, gracias, buen día, muchísimas gracias. Mi tocayo José Enrique Ibarra Celaya, bienvenido, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues ahí tiene, vamos a darle seguimiento al tema para ampliar los detalles de esta denuncia por el despojo de los terrenos. Son terrenos valiosos, muy valiosos, y están por ahí justamente los terrenos propiedad de Sempra Energy, además. No quisiéramos pensar que hay alguien ahí de la empresa Sempra interesado en carrancearse la propiedad. No tenemos elementos para pensarlo, pero mire, uno nunca sabe, ¿no? Habrá que ver con ¿cómo le digo? Hasta el término olvidé. Pues habrá que ver con reserva el asunto, sino para que no se oiga feíto, ¿no? Dice, a lo mejor Amador tiene el poder mutante de Wolverine. Ande. ¿Qué tal, don Israel, Cristian Cervantes nos acompaña hoy también. Melba Cortés, bienvenida, saludos. Nuestra compañera Melba Cortés, por supuesto. Bienvenida, siempre bienvenida. Oiga, hay más información. Hay un exfuncionario federal que perteneció al círculo cercano de Rosario Robles desde que ella fue nombrada en 2012 por el entonces presidente Peña Nieto como secretaria de Desarrollo Social. Don Emilio Cebadúa González acudió a la Fiscalía General de la República y ofreció convertirse en testigo colaborador en el caso contra su ex jefa por la llamada estafa maestra. Este hombre, que fue oficial mayor en las Secretarías de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las dos, durante la gestión de Rosario Robles, dijo que tiene información que relaciona al expresidente Peña Nieto con la estafa maestra y que está dispuesto a exponer el momento en que lo requiera el Ministerio Público Federal. El señor Cebadúa perteneció al círculo cercano de Rosario Robles desde que ella fue nombrada secretaria de Desarrollo Social. Rosario Robles le tomó la protesta como oficial mayor en diciembre del mismo año y ocupó el cargo hasta 2015, cuando la secretaria fue designada titular de SEDATU, secretaria también. En su paso por estas dos oficialías, Emilio Cebadúa fue el encargado de los manejos de recursos de la Sedesol y SEDATU, y por lo tanto, pues quien firmó los convenios de colaboración. Este hombre, que es mexiquense, bueno, que es nacido en la Ciudad de México,
licenciado en Economía por el ITAM, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Ha ocupado cualquier cantidad de cargos, ¿eh? Fue consejero del Instituto Nacional Electoral, fue secretario general de Gobierno de Chiapas a cargo de la administración de Pablo Salazar Mendiguchía, y fue electo diputado federal por el PRD, renunció al PRD, luego que el partido le negó la postulación para ser candidato a gobernador de Chiapas, le sacó la lengua al PRD y dijo, entonces, pues siguió por otros derroteros, no le fue mal, del lado de Rosario Robles Berlanga, que hoy sigue, y ya tiene más de un año en prisión. Entonces, ¿qué era decir Emilio Cebadúa? Chan, 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 chan. Eso es muy interesante. Hay que ver porque esto podría eventualmente aportar elementos para proceder todavía más arriba en la investigación, y está hablando de pues poner en aprietos al expresidente Enrique Peña Nieto. Yo desconozco qué tan interesante, tan importante puede ser para la Fiscalía Federal la información que posee, pero seguramente tiene información de primera mano. Y el tema sigue candente mientras las baterías de los tribunales continúan apuntando hacia colaboradores de Enrique Peña Nieto como Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Pues debe estar preocupado, aun cuando aparentemente la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Luis Videgaray derivado de la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, aparentemente esta solicitud fue rechazada por el juez, pero Luis Videgaray sigue en la lupa, mientras que por el lado de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, hay alguna novedad por ahí. Fíjese que un exdirector de la empresa Odebrecht, la empresa brasileña que habría sobornado a funcionarios mexicanos, hay un hombre llamado Luis Alberto Meneses Güell, fue el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya, fue quien confesó a la justicia brasileña haber entregado $10.5 millones a este exfuncionario mexicano entre 2012 y 2014, y fue quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en el año 2017. Ahora, el señor Luis Alberto Meneses está desmintiendo las versiones de que Lozoya Austin desmiente las versiones que Lozoya Austin está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial. Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto, ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón. Es lo que dice el señor Meneses a través de su abogado Carlos Kaufman. El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin. Está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht. Si alguien está intentando colocar a Meneses Güell en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso no lo vamos a admitir, dijo el abogado en una entrevista concedida a medios mexicanos. Así es que este hombre parece decidido a confrontar la versión del señor exdirector de Petróleos Mexicanos. ¿Quién está por aquí? Jesús Ramón Zúñiga Barrera, bienvenido. Por supuesto, gracias.
Muy amable. Le tengo otra. Ya tenemos secretaria de Seguridad Pública a nivel federal. Ya lo confirmó el presidente López Obrador, su propuesta, Rosa Isela Rodríguez, finalmente ha aceptado ser la nueva secretaria de Seguridad Pública. Pero déjeme decirle, tiene COVID, está en recuperación. Entonces, estará como encargado de despacho el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja. Ricardo Mejía Verdeja es ahora el coordinador de Seguridad Pública, esperando que Rosa Isela Rodríguez supere su enfermedad por COVID para asumir oficialmente el cargo. La nueva funcionaria ya se dio por aludida públicamente. Dice la nueva titular que se incorporará cuando tenga el alta médica por COVID. Envió un mensaje en la red social de Twitter para expresar que se encuentra, y le cito textual, agradecida y comprometida con la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la designación como titular de la SSCP. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por COVID, dice Rosa Isela Rodríguez esta mañana. Hay más, ¿eh? Usted recordará que el presidente, a propósito de cambios y renuncias, usted recordará que el presidente López Obrador había dado un plazo para que los interesados en buscar candidaturas dejaran el cargo que ostentan o que ostentaban. Y entonces la federación ha recibido otras renuncias por el mismo motivo, el proceso electoral. Además de la renuncia de Alfonso Durazo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, se recibió la renuncia de David Monreal como coordinador general de ganadería, y 8 superdelegados van a participar en el proceso electoral, quieren ser candidatos y dejaron las delegaciones. Esto no incluye al superdelegado de Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien ya definió públicamente que definitivamente no va a buscar ningún cargo de elección popular, continúa al frente de la dependencia. La renuncia del secretario de Seguridad, el director de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, David Monreal, 2 coordinaciones estatales de gobierno federal, como la coordinadora de Tlaxcala, el coordinador de Baja California Sur, la coordinadora de Colima y otros coordinadores, también coordinadores regionales. Los delegados de gobierno federal que renunciaron son Víctor Manuel Castro Cosío, delegado en Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva, delegada en Colima, Juan Carlos Loera de la Rosa, delegada en Chihuahua. También renunciaron Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que fue delegado en Guerrero, Hugo Eric Flores Cervantes en Morelos, en Nayarit Manuel Peraza Segovia, en Querétaro Gilberto Herrera Ruiz, de Tlaxcala Lorena Cuellar Cisneros. Son algunos de quienes presentaron su renuncia a los cargos para ir por una candidatura. Es lo que confirma el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Jesús Ramón Zúñiga Barrera, todos los exfuncionarios mexicanos, meterlos a la cárcel por traición a la patria, por vendepatrias. La corrupción y la impunidad es el mal de México y del mundo, dice don Jesús Ramón Zúñiga Barrera. Carlos Mendoza, bienvenido, buenos días. Está en un sitio de arte rupestre. Nos tiene que decir de dónde es ese sitio, don Carlos. Esta imagen no la reconozco. Muy interesante imagen. Eso se ve muy bien. Israel Núñez, ¿es cierto que el PRI dijo que México pagará la defensa de Cienfuegos, alias el paquete Disney? El PRI propuso que el gobierno pague la defensa del general. Esto no va a ocurrir. Por lo pronto ya es la decisión del presidente López Obrador. A menos que el PRI quiera pagar de su bolsillo la defensa
del general Cienfuegos. Sería muy interesante verlo, por supuesto. Pintura rupestres Pilitas en Sierra de Juárez. Ese sitio me falta, don Carlos Mendoza. Es cierto, no está en mi lista. Y mire que ya recorrí algunos cuantos sitios de arte rupestre, pero hay montones, es increíble, ¿no? Yo recorrí para por lo menos 10 de los más importantes, bueno, más sitios pues, pero para el proyecto fotográfico sobre arte rupestre elegí finalmente imágenes de 7 u 8 sitios, los más importantes, más representativos del arte rupestre peninsular. No hay nada como esto en el resto del mundo, es único, y el arte rupestre de Baja California está ubicado por su antigüedad más o menos en el 5º, 6º lugar a nivel mundial. Digamos que las sextas más antiguas del mundo están en Baja California, y monumentales además, monumentales. Pero tengo que ir a Pilitas en Sierra de Juárez. Qué bueno que me platicó don Carlos. Ese debe estar en mi galería. Esas imágenes, por supuesto que sí voy a... muy bien. Se requiere 4x4. Excelente, don Carlos. Me interesa. Si el PRI pagara la defensa de Cienfuegos, entonces la estaría pagando de nuestros impuestos, dice Israel Núñez. Por supuesto que no van a pagar de su bolsillo, don Israel. ¿Cuándo ha visto usted que los políticos hagan cosas con dinero propio? ¿No? Pues para eso está el dinero de los contribuyentes. Además, como partido reciben fondos públicos, contribuciones de los ciudadanos. Esa es la verdad, ¿no? Operan, funcionan porque tienen dinero, porque reciben dinero. Las cúpulas del partido siempre tienen dinero. Los que se dedican de tiempo completo a la política partidista lo hacen con dinero de los contribuyentes. Además, todos los dirigentes que usted conozca de los partidos, todos cobran sueldo, y el presidente y por supuesto los principales directivos tienen sueldos pagados con dinero de los contribuyentes para hacer tarea partidista, trabajo de partido. Entonces, lo hacen con dinero de todos nosotros. Por si usted no sabía, así es, efectivamente. Eso es aparte del dinero que reciben para las campañas, no. Hay un recurso que reciben para sus gastos operativos. Pagar teléfono, pagar los salarios de los trabajadores. Todos los partidos tienen trabajadores administrativos, una secretaria, un encargado de limpia, de instalaciones del edificio de partido. Cada sede estatal y municipal de un partido tiene empleados que cobran de alguna parte, ¿no? Y este dinero es, o debe, preciso esto, y esto es importante, debe cubrir el salario de personal. Pero ¿sabe una cosa? En mi experiencia, no son pocos o no son pocas las directivas estatales de partido que se agandallan el dinero, para decirlo así en términos llanos y simples, ¿no? Se agandallan el dinero, y dependiendo también de cómo anda su relación con el dirigente municipal del partido en las diferentes ciudades, pues a veces ayudan, a veces se hacen patos y le dejan la carga al presidente del comité municipal de partido en donde sea, vaya. Lo he visto, tengo conocimiento de casos muy concretos en donde a veces por diferencias y rencillas personales o diferencias políticas, porque pertenecen a grupos distintos, grupos políticos dentro del partido, pues no les dan ni agua les dan
los señores de la dirigencia estatal y terminan carranceándose todo el dinero. Lo utilizan para lo que sea, no necesariamente para robárselo, pero bueno, pues los dirigentes de partido a nivel estatal finalmente también tienen su proyecto personal y entonces ¿quién les paga ese proyecto personal? Pues los ciudadanos, a través de las prerrogativas y ese dinero que termina convertido en prerrogativa viene de los impuestos, así que felicidades, está usted manteniendo a los dirigentes de casi todos los partidos políticos. Estamos, perdone, porque yo también pago impuestos, por supuesto. Hasta sed me dio, caray. Bueno. Qué bien sabe el agua hoy. Deliciosa, es más riquísima. Salud, salud. ¿Cómo está? Entonces la mayoría de los políticos son los parásitos. Digo, no veo que hagan nada. Yo creo que se vanaglorian que ganan más que el presidente. ¿Cuánto gana Marco Cortés? No, esas son palabras mayores, don Israel. Por supuesto, mínimo ganan el equivalente al salario de un presidente de la República. A un presidente que cobre solamente su sueldo. El presidente que tenemos presume que él es de ese tipo, que solo vive de su sueldo y además no recibe un sueldo así tan, ni de broma, tan cercano en el monto a lo que recibe un presidente de la República por los extritas, que en realidad vienen constituyendo la parte más jugosa. No, pero ¿no cree usted que están pobres los señores dirigentes nacionales de partidos? Porque le cargan gastos de representación, viáticos, etcétera, etcétera, aparte del chequecito, que en el caso de los dirigentes nacionales es un buen chequecito, yo debo decirle. Sí. Israel Núñez de Coatl, y todavía los del PAN tienen el descaro de llamar a los pobres estudiantes ninis. Por cierto, a propósito del PAN, hay un tema que le voy a compartir al regreso de la pausa y tiene que ver con el PAN y tiene que ver con el proceso electoral en Estados Unidos. Hoy se decide en la Unión Americana quién será el próximo presidente de ese país. Aquí Jonathan Zavala también nos acompaña hoy. Bienvenido, muchísimas gracias. Oiga, yo le quiero compartir un mensaje de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana que está haciendo un llamado a la conciencia ciudadana para cuidar el agua. El suministro de agua, dice Comisión Estatal, el suministro de agua, sabemos, se vio afectado por las altas temperaturas y la excesiva demanda de electricidad. Además, debemos ayudar a cuidar el nivel de la presa El Carrizo, de donde obtenemos prácticamente todo el agua para Tijuana y Rosarito. Pues sí, es el primer reservorio ahí donde llega el agua traída a través de bombeo y esta agua pasa a la presa Rodríguez. La presa Rodríguez también tiene sus propias fuentes alimentadoras de agua proveniente de lluvia, porque hay algunos cauces que alimentan directamente a la presa Rodríguez, pero la presa del Carrizo, que es la principal fuente de reserva, es nuestra mejor apuesta, es el agua de la que estamos viviendo. Entonces, dice Comisión Estatal, además de ayudar a cuidar el nivel del Carrizo, de donde obtenemos prácticamente toda el agua para Tijuana y Rosarito. ¿Qué hacer? Pregunta Comisión Estatal. Puedes, por ejemplo, cerrar la llave mientras te enjabonas en la regadera. Así ahorrarás hasta 4 garrafones de agua cada vez que te bañas. Fíjese nada más. Si haciendo eso, estaríamos ahorrando hasta 4 garrafones de agua. Quiere decir que desperdiciamos hasta 4 garrafones de agua cada vez que nos bañamos. 4 garrafones de agua. Cuando usted hace la suma, son 4 garrafones diarios de agua potable. ¿Qué dato tan interesante? 4, 20 garrafones, 20
4 garrafones por semana. No, 28 garrafones por semana. Estaríamos desperdiciando cada vez que abrimos la regadera. A menos que sea usted de las personas que tiene algún mecanismo, algún dispositivo para ahorrar el agua. Caray, 4 garrafones diarios. Me sacudió ese dato. Es mucha agua, ¿eh? Mucha agua. Don Luis Pablo Esparza nos acompaña desde Mexicali. Muchísimas gracias. Bienvenido, por supuesto. Bueno, mire, regresemos a la información. Sucede que don Ricardo Anaya, este hombre al que se volvió famoso, se convirtió en Canallín, Ricardo Canallín, ¿no? Pillín Canallín, o como le decía López Obrador, el hoy presidente. Este hombre que fue dirigente nacional y que fue acusado de imponerse como candidato del PAN a la presidencia de la República, por eso el rompimiento de muchos panistas con esa dirigencia nacional. Y regresó a las andadas, regresó a la actividad pública después de un retiro espiritual algo prolongado. Decide regresar a la política porque ahí viene la próxima elección presidencial. Vaya usted a saber, ¿no? Pero en este ánimo de regresar a la palestra, cada semana don Ricardo Anaya emite mensajes videograbados donde aborda Riquín Canallín. Gracias, don Israel. Es Riquín Canallín. Riquín Canallín. Mi memoria me falla, Dios mío, ya. Este alemán que me acompaña de pronto a veces me traiciona, pero bueno. El señor Anaya emite, digamos que él anda haciendo de opinólogo semanal y la red social, sus redes sociales son su medio de comunicación. Le sale barato, ¿no? Funciona con gran rapidez, hace llegar sus mensajes y hace algunas horas opinó sobre la elección del vecino país del norte y le echa porras al demócrata Joe Biden. Don Jesús Ramón Zúñiga Barrera. Le están haciendo cosquillas a don Jesús Ramón. Bueno. Opinó y por supuesto le va a Joe Biden y despotrica y echa pestes contra Donald Trump, que no es precisamente Mr. Popularity, ¿no? No es el hombre de popularidad, es un hombre controversial, es un hombre que levanta pasiones, o lo odian o lo aman, ¿no? No es un hombre de medias tintas. Y entonces, a pesar de esto que le comento, Donald Trump ha recibido pues apoyo de una parte importante del electorado norteamericano, de la población de Estados Unidos, que simpatiza con algunas de las posiciones enarboladas por Donald Trump. Uno de esos temas es el tema del aborto. El tema del aborto, como ustedes saben, se ha convertido en todo un tema durante la administración federal actual en los Estados Unidos, porque Donald Trump es prácticamente un hombre pro vida. Y a diferencia de otros gobernantes norteamericanos, no solo es un hombre pro vida, pro familia, es un activista intenso en este tema y le ha recortado recursos públicos que se entregaban a instituciones dedicadas al aborto. Y también se tomó muy en serio y muy a pecho la decisión de hacer que le retiren fondos públicos, fondos de gobierno, a asociaciones civiles, organismos diversos dedicados a promover el aborto fuera de los Estados Unidos. Nuestro país es uno de ellos. En nuestro país operan cualquier cantidad de organizaciones dedicadas a promover el aborto, pero son financiadas por Estados Unidos. Aquí mismo en Tijuana tenemos algunas, ¿no? Usted voltee, no necesita buscar mucho para encontrar. Hay una organización que se llama Fronteras Unidas o algo así, no me acuerdo.
No recuerdo para qué le insisto. No recuerdo exactamente el nombre. Espero no equivocarme. Otra vez mi memoria, usted disculpe, de pronto la edad nos cobra facturas, pero bueno. ¿Qué puede uno hacer? Finalmente, eso ha caracterizado la administración de Donald Trump, y Joe Biden es justamente lo opuesto. Y este tema ha dividido las preferencias electorales con independencia de la posición que uno y otro han asumido en otros temas. En este tema particular, ha sido tan definitoria la posición de cada candidato presidencial que eso es suficiente para que el electorado diga: yo no quiero un presidente que promueve el aborto, o yo quiero un presidente que defiende la familia y que rechace el aborto. Y le comento este tema, y le decía hace algunos momentos que teníamos que vernos en ese espejo, porque en nuestro país está convirtiéndose en un tema, el tema del aborto, es un tema creciente. En otros países ha provocado una revolución, ha levantado a la población casi en armas, cuando los gobiernos de naciones como Argentina, por ejemplo, se han tomado muy en serio la decisión de sacar a como dé lugar la aprobación de leyes que favorecen el aborto, que favorecen la ideología de género. Es todo un paquete, pues, ¿no? Y también esto es financiado y es promovido desde organizaciones norteamericanas, y por supuesto el presidente Trump se opone a ello. Entonces, aquí estamos empezando a ver una presencia creciente de estos temas, porque este gobierno federal promueve estos temas de ideología de género, de temas a favor del aborto, temas que terminarían retirándole a los padres de familia la autoridad sobre sus hijos en temas como la sexualidad, la educación sexual de los hijos, que son temas sensibles, ya lo sabe usted. Somos parte de una sociedad que viene de una tradición de familia que se sentiría agraviada por estas nuevas visiones impulsadas en el mundo, y que han llegado a México en buena medida porque México ha adoptado acuerdos internacionales, ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos, ha sido condicionado internacionalmente para recibir apoyos a cambio de que respalde políticas públicas relacionadas con estos temas. Y entonces este tema también se convierte en tema, o sea, tuvo alguna presencia no tan fuerte todavía en la elección 2018, en la elección federal, pero muy probablemente tendrá algún peso en la elección 2021. En el caso de Baja California, ya lo vimos. Hay toda una discusión porque el Congreso del Estado se prepara por tercera ocasión para insistir este mes, va a retomar este mes el proyecto, para sacar adelante la aprobación de los matrimonios homosexuales y otras medidas, solo que cambió de táctica y dividió la propuesta original en dos propuestas distintas, para que legalmente no sean rebatibles, no caigan en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Morena, la mayoría de Morena en el Congreso del Estado, ha estado empujando esto. Y sin embargo, no lo logró, porque aún dentro de Morena hubo quien levantó la mano y dijo: no, yo no puedo estar de acuerdo con esto. Pero entre los que dentro de Morena apoyan esta iniciativa y estos proyectos, y los que de otros partidos en el Congreso también lo apoyan, pues eventualmente podrían salirse con la suya. Y hay posiciones encontradas. Por un lado, los grupos LGBT, y por otro lado, grupos pro familia. Y entonces, cuando le digo que tenemos que vernos en ese espejo, es porque evidentemente la discusión pública de estos temas van a tener una tendencia a crecer en los próximos meses conforme avance la campaña nuestra. Pero por lo pronto en Estados Unidos ya es todo un tema, y hace algunas horas ha habido pronunciamientos de personajes públicos que llaman a votar por uno o por otro. En las últimas horas, alguien que lo hizo es un mexicano que ha destacado en el cine norteamericano, quiero decirle. Se trata de Eduardo Verástegui.
Eduardo Verástegui es un artista mexicano que se volvió muy popular en Estados Unidos y se ha dedicado de lleno a hacer cine de orden religioso. Está comprometido con causas a favor de la vida, y entonces, como tiene una posición de privilegio debido a la presencia que ha logrado en el mundo artístico, ha tomado una posición pública a favor de Donald Trump, y hace algunas horas se lanzó contra el cuello de el señor Ricardo Anaya, cuando Ricardo Anaya expresó que iba a votar, que estaba a favor de Joe Biden, y dijo pestes de Donald Trump, y Eduardo Verástegui no se quiso quedar callado. Y decidió emitir un posicionamiento público que le quiero compartir, porque es muy interesante ver a figuras como Eduardo Verástegui de pronto, sobre todo gente del mundo artístico, definiéndose a favor de un candidato presidencial, como lo han hecho personajes de Hollywood recientemente. El propio Robert De Niro fue brutal, causó expectación en un mensaje videograbado en contra de Donald Trump en la pasada elección. Dijo que tenía ganas de golpearlo en el rostro, lo menos que dijo, en un apasionado pronunciamiento que hizo Robert De Niro, y otros artistas se sumaron en su momento, pero Eduardo Verástegui lo hizo, y lo hizo de esta manera, y se lo quiero compartir, porque en Estados Unidos, en la población hispana, tiene mucha presencia Eduardo Verástegui. Esto es lo que dijo. Permítame usted. Quiero estar seguro. Aquí está. Efectivamente, se lo comparto. Escuche usted los argumentos. Se abortan más de 1 millón de bebés al año. El 22% Trump, por su querida familia, le saluda Eduardo Verástegui. Apoyo al presidente Trump por su defensa del derecho a vivir de los bebés no nacidos. En los Estados Unidos se abortan más de 1 millón de bebés al año. El 22% de ellos son niñas y niños latinos. Cada año la vida de más de 220,000 bebés latinos es descartada. Sin duda alguna, el gran separador de familias es el aborto, que separa para siempre a los niños de sus padres. Donald Trump ha sido el presidente más pro-vida de los Estados Unidos. Logró que Planned Parenthood, la organización pro-abortista más grande del país, dejara de recibir fondos del gobierno federal. Es el primer presidente en proclamar en las Naciones Unidas que no hay un derecho global al aborto. Tomó medidas para evitar que el dinero de los contribuyentes se destine a organizaciones que practican o promueven el aborto en el extranjero, incluyendo en nuestros países latinoamericanos. Apoyo al presidente Trump por su visión del rumbo económico que debe tomar este país, porque es el presidente que llevó la tasa de desempleo hispano al más bajo nivel histórico, porque Trump creó más de 3 millones de empleos hispanos y aumentó la tasa de propiedad de viviendas hispanas. Los hispanos pudieron cumplir el sueño de la casa propia. Apoyo a Trump porque se ha comprometido a dar una solución permanente a los Dreamers. Firmó una orden ejecutiva para la prosperidad hispana que busca elevar los intereses de nuestra comunidad. Apoyo a Trump porque todo esto son hechos y no palabras. Vota por Donald Trump. Ahí tiene usted qué le parece a Eduardo Verástegui. El tema del aborto es tan fuerte, tan definitorio, es suficiente para decidir un voto. Así de fuerte es el tema. En nuestro país todavía no ha llegado a ser tan fuerte para convertirse en tema de orden electoral, suficiente para incidir en el ánimo de los electores, por ese solo tema. Y puede tener muchos defectos Donald Trump, pero ese solo tema le ha generado simpatías en un sector muy tradicional de los Estados Unidos, por ejemplo. Y es interesante ver el caso de Eduardo Verástegui,
que siendo un hombre exitoso en los Estados Unidos, que ha hecho vida en los Estados Unidos, sigue conectado con México, y entonces es en este tipo de momentos y de casos donde la política en los Estados Unidos se conecta con la política mexicana de alguna u otra manera. Tenemos vínculos compartidos históricamente que se expresan justamente en momentos y en temas como este, el proceso electoral de los Estados Unidos, cuando alguien como Verástegui, que tiene algún reconocimiento en la industria fílmica norteamericana, en Hollywood, por supuesto, nada que ver con personajes que son los amos y señores de Hollywood, pero tiene una presencia y una influencia en la industria norteamericana del cine, pero también en la población hispanoparlante. Así es que es muy interesante ver este tipo de expresiones que a Norma Martín, por ejemplo, le parece francamente inaceptable. Ahí la tiene usted, ¿no? Increíble que lo defienda, dice Norma Martín. Pero como Eduardo Verástegui se ha declarado un ferviente creyente católico y ha decidido ser mucho más que eso, y ha decidido que lo que da sentido a su vida es impulsar causas de carácter católico, entre ellas el tema del aborto, la familia y demás, pues entonces Eduardo Verástegui, por ese solo tema, tan solo por ese solo tema, y ya tiene toda una definición electoral que va a ejercer el día de hoy. Y ya se definió a favor de Donald Trump, tan solo por eso, independientemente de los otros temas, que por supuesto para un elector promedio norteamericano son importantes, sobre todo si pertenece usted al mundo hispanoparlante, que también tiene como comunidad intereses legítimos de querer ser reconocido, valorado, y además recibir trato equitativo, porque ya son parte de la vida norteamericana, siguen teniendo, claro, raíces mexicanas, lo que usted quiera, pero su realidad es esa, viven en Estados Unidos y entonces en el ánimo de crecer y de mejorar en su vida dentro de lo que viven, que es Estados Unidos, pues se involucran en la vida norteamericana y también se involucran, por supuesto, ante una decisión tan importante como la de determinar a quién quieren de presidente. Muy, muy interesante. Dice Israel Núñez, ese vato se paseaba con Peña Nieto con nuestros impuestos en el avión que tanto ha costado trabajo vender. Bueno, Israel Núñez, Eduardo Verástegui, por cierto, hizo algún deslinde de esa naturaleza porque resulta que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto era simpatizante de Eduardo Verástegui, había alguna afinidad por el tema religioso, y entonces resulta que iban a llevar a un grupo de personas a ¿qué? Monterrey, si mal no recuerdo, a la visita del Papa, y entonces la esposa del presidente Peña Nieto lo invitó y le dijo, oiga, pues ¿por qué no nos acompaña? Vamos a llevar a un grupo de ciudadanos, de personas interesadas en asistir, pues es usted invitado nuestro, y efectivamente aceptó el raite, aunque él claramente podía pues pagar de su bolsillo el viaje, ¿no? Y ese es un tema que ha rodeado un tema de controversia que rodeó por un tiempo a Eduardo Verástegui, sí, por supuesto. Norma Martín, ¿es pregunta capciosa? Dice Norma Martín. Martí Cosme dice, ¿y el Estado laico? Pues en Estados Unidos ese es otro asunto. En el nuestro se supone que legalmente somos un Estado laico, ¿no? Se supone. Pero mire, aún siendo Estado laico, lo cierto es que lo religioso tiene un peso, hasta político, en el país. El Vaticano hace política, por supuesto. En el mundo real, finalmente el Vaticano es un Estado.
el Estado Vaticano. Y el Estado como tal tiene representantes ante las naciones más importantes. Y en todos estos estados, sus embajadores o representantes, en este caso el nuncio apostólico, también participa en política. No en la política tradicional como la conocemos, pero claro que tienen peso e influencia en los gobiernos. Y siempre tendrán una presencia, siempre lograrán ser escuchados en los gobiernos y tendrán la posibilidad de influir en algunos temas. En esta relación, que es así como muy discreta, ¿no? Pero la religión no es algo que se pueda cocinar aparte, son parte de la realidad nacional. La religión es parte de la realidad nacional y los representantes de las religiones, dependiendo de su peso, pues también buscan incidir. Si las otras denominaciones religiosas no tienen más, no influyen más porque no tienen más presencia. Claramente la que ha tenido mayor presencia, dominio e influencia, pues es la católica. Y déjeme decirle que hemos tenido en política de todo, desde evangélicos hasta católicos, hasta los de closet, y aquellos que, haciendo a un lado la Constitución, promueven o publicitan una posición, una creencia religiosa. Ahí está el caso de Vicente Fox Quesada, ¿no? Y no sería el único, también ha habido gobernantes priistas que se definieron católicos, fíjese, en momentos en que era, y le estoy hablando de mediados del siglo pasado, en que una definición de carácter religioso, por ejemplo, les costó. El PRI liberal internamente ha tenido debates serios y profundos por este asunto del laicismo. Dice Martí Conde, me refiero al supuesto deslinde de Verástegui y la gaviota en el avión presidencial. Ah, claro, lo que pasa es que se le fueron a la yugular a Eduardo Verástegui y entonces Verástegui salió a defenderse de las críticas. Fue por eso se volvió tan notorio ese incidente, a raíz de que empezó a recibir señalamientos y entonces él empezó a contar su verdad sobre lo que había ocurrido y por eso más o menos nos enteramos de este asunto. Pero esto no tiene que ver nada con el Estado laico, que este hombre, Verástegui, haya decidido defenderse y opinar. En cuanto al viaje, la invitación al viaje, supongo que se refiere, Martí Cosme, que lo hayan invitado a viaje en el avión presidencial, pues seguramente habrá quien vea con desagrado que él haya aceptado el raite, digámoslo así, ¿no? En el avión presidencial. Ya lo creo, mucha gente se lo toma mal, sí, por supuesto. Particularmente los críticos que ha tenido la administración de Enrique Peña Nieto, sin duda. Si el presidente Peña Nieto no hubiera tenido una gestión tan cuestionada severamente, estas cosas ni siquiera se habrían notado, le aseguro. Pero bueno, el político que encabezó el gobierno federal de este país, Enrique Peña Nieto, tuvo una gestión tan cuestionada que todo lo que hicieron, él y su pareja, la actriz de Televisa, era visto con lupa, por eso nos enteramos más. Pero le aseguro que en otros tiempos menos tormentosos para un gobierno, deben haber hecho muchas cosas más de ese tipo, Lo que pasa es que no trascendieron en razón de que la población no los pelaba mucho, esa es la verdad, ¿no? Así que, qué cosas tan interesantes estas. Tiene razón Martí Cosme, pues es un tema controversial, sin duda lo es, por supuesto que lo es. Luis Pablo Esparza, no, pues guau, con Verástegui, después de vivir la vida loca y hubo fotos muy comprometedoras con Peña Nieto, siempre ha sido un trepador. ¿Ves lo que le digo? Todo el mundo tiene una opinión, sin duda.
aquel incidente, todavía se lo restregan en la cara a Eduardo Verástegui, y hay fotos, efectivamente. Hay una foto particularmente que le toman cuando está con una copa de vino a bordo del avión, y allá atrás aparece en la foto Enrique Peña Nieto. Él iba en calidad de invitado en ese vuelo, y según la explicación que él dio, pero bueno, pues el público no perdona cosas, y no le perdonaron a Eduardo Verástegui y muchos mexicanos que haya participado en ese vuelo en avión presidencial. Interesante, todo un tema polémico sin duda. Por aquí tengo alguna participación adicional. Bien. Bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo, fíjese, lamentablemente. Hay más información que en todo caso tendré que compartirle en la edición de la 1 de la tarde, si es usted tan gentil en acompañarnos. Yo, por lo pronto, me declaro agradecido porque usted nos sintonice, como todos los días, para que le entreguemos la información sobre los últimos acontecimientos. Hoy el principal acontecimiento político es la elección en los Estados Unidos. Estas serán las horas más importantes para el futuro de Norteamérica, pero también para el futuro de México como vecinos y socios que somos. Entonces, ¿a quién le va usted? ¿Donald Trump o Joe Biden? El hombre que fue vicepresidente con Barack Obama. ¿Qué tema Juan José Hernández, gracias por acompañarnos en esta transmisión, bienvenido. Ya nos vamos, pero se manifiesta y lo agradecemos enormemente. Nos vemos en punto de la 1 de la tarde. Que pase una extraordinaria mañana. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se